Bueno, buenas tardes entonces, en esta nuevo encuentro sobre la vida de la comunidad en Hechos de los Apóstoles, que es el tema que estamos desarrollando durante este año. Así que, bueno, Gabriel, entonces arrancamos nomás, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Les Ahora, parece comenzar rezando? muy bien, por Hoy supuesto. día de la Asunción, así que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María asunta al cielo, ruega por nosotros. Muy bien. ¿Vamos bien por ahora? ¿Están recibiendo Muy los bien. PowerPoint? ¿Está claro? ¿Alguna Todo pregunta? No. Muy bien. Vamos a compartir. Hoy tocaría las persecuciones de Esteban y Santiago. Resulta que Esteban es muchísimo texto. Entonces, Está bien, vamos a está muy ver. bien. Y después veo cómo les hago llegar por... Tangencialmente la semana luego llegar a Santiago también, que lo tengan ahí para que lo puedan ver las personas, ¿sí? Bien. Entonces me tocó ver las persecuciones. Vamos de cero, podemos empezar de a poquito ir construyendo y recordando, y de paso les queda bien grabado, y ya el día que lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya tienen todo bien sabido, ¿sí? Hechos 1:8, ¿sí? Da el plan esquemático del libro de los Hechos. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, el que anima todo el libro es el Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, Pentecostés, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hasta el capítulo 5, 42, la iglesia en Jerusalén, la primera comunidad, Pedro y Juan y los apóstoles. En la primera comunidad, la formación de la comunidad cristiana, basada en dos pilares: la enseñanza de los apóstoles y la fuerza del Espíritu Santo. Pedro y Juan, que después en Pentecostés ponen en marcha el plan de Pentecostés, que es básicamente el anuncio del querigma con gestos y con palabras, y comienzan las persecuciones por parte de los dirigentes judíos. Y a partir de ahí comenzará siempre la misión con persecución. Y último parte, los prodigios que hacen los apóstoles y las señales, y la oposición especialmente que encuentran de los jefes religiosos de Israel. Comienza la segunda parte de Judea a Samaria. Nos encontramos con el grupo de los helenistas, los diáconos que sirven las mesas, que se pelean porque las viudas griegas están siendo descuidadas, entonces deciden nombrar a los diáconos, que son los mismos que salen a evangelizar. Y es la parte que leeremos hoy. El primer evangelizador fue Esteban. Hechos 6:1 a 8:3. Vemos tres cosas. Todavía todo sigue centrado en Jerusalén. La elección de los 7, que lo vimos, la persecución de Esteban. Y esta elección de los 7 más la persecución de Esteban hace que la palabra vaya para Antioquía, pasando por Samaria. Y el disparador es, el arresto y martirio de Esteban. Estoy fatal. Les cuento el final. ¿Por qué arrestan a Esteban? Porque empezó a realizar los prodigios y señales que el mismo Jesús realizaba con la fuerza del Espíritu Santo. Y como el testimonio no puede ser refutado por sus adversarios, porque es una actividad que surge
del Espíritu que hacen a Esteban, le buscan testigos falsos, sobornan a judíos de la diáspora que vivían en Jerusalén y lo acusan. ¿De qué lo acusan? De la actitud profética crítica ante la ley y el templo. Ahí les pongo los versículos de Hechos 7 donde están estas acusaciones. Que esto lo interpretan falsamente como blasfemia. Por eso, ante la acusación, Esteban es llevado al Sanedrín y hace un discurso que es la relectura crítica de la historia de salvación, y aparece una crítica así contra el templo. No contra el templo en sí, sino ya veremos qué es lo que Esteban realmente piensa del templo. En todo el proceso de arresto y martirio de Esteban encontramos, y es a propósito que Lucas lo hace, semejanzas con el proceso de Jesús. Ambos son acusados de hablar contra el templo. Vean Marcos 14, 55-58. Ambos oran por sus verdugos y se dirigen a Dios en el momento de la muerte. Vean Hechos 7 que veremos hoy y Lucas 23, 34-46. Así, el primer mártir cristiano sigue los pasos de Jesús. Lo que vivió Jesús, lo vive Esteban. Y los dos guiados por la fuerza que les da el Espíritu. El discurso es larguísimo, vamos a ir parte por parte y leyendo de poquito, ¿sí? El discurso de Esteban, que va de la mano del martirio, se dispara con una pregunta. Los dirigentes judíos le preguntan, ¿es verdad lo que estos dicen? Estos son los testigos falsos que contrataron para que lo acusaran. Y con este disparador, Esteban comienza su discurso que más que ser una apología sobre él, busca contestar las falsas acusaciones que los judíos de la diáspora le han hecho, que son estas tres, se las repito. Habré hecho blasfemias contra Moisés y Dios. Hechos 6:11. Hablar contra el templo y la ley. Hechos 6:13. Y afirmar que Jesús el Nazareno destruiría el templo y cambiaría las costumbres que enseñó Moisés. Recuerden bien esto de cambiar las costumbres de Moisés y la ley y el templo, que sobre eso vamos a basar en el discurso de Esteban. Pero en realidad, si uno empieza a leer lo que parecería un discurso de defensa, encontramos tres cosas, que en realidad es un discurso histórico y apologético. Presenta una panorámica muy precisa de la historia de Israel, describiendo la antigua respuesta que el pueblo de Dios dio a las iniciativas que Dios tomaba en su favor. Obviamente lo hace a propósito, ahora les cuento por qué. También es un discurso didáctico. Constantemente veremos que va a las escrituras y las interpreta en el discurso. Y también es acusatorio. Esteban acusa a aquellos que lo están denunciando de resistirse al Espíritu, como se resistió el pueblo antiguo de Israel, que fueron intolerantes a los profetas que le fueron enviando. Ustedes siguen siguen resistiendo al Espíritu como resistió el antiguo pueblo de Israel. Por eso este discurso en realidad quiere enseñar, acusar y defenderse. Vamos a ir parte por parte leyéndolo de a poquito y viendo. Cualquier pregunta que tienen, abren el micrófono y me paran y preguntan.
La primera parte del discurso, de versículos 1 al 8, es una llamada a la escucha. Y lo hace con la historia de Abraham. Les leo. El sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen? Él respondió, hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la Mesopotamia, antes de establecerse en Harán. Y le dijo, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Abraham salió de Caldea para establecerse en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios le ordenó que se trasladara a este país donde ustedes ahora están viviendo. Él no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra, pero prometió darle en posesión este país a él y después de él a sus descendientes, aunque todavía no tenía hijos. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera y serían esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo que los esclavizará, dice el Señor, y después quedarán en libertad y me tributarán culto en este mismo lugar. Le dio luego la alianza sellada con la circuncisión, y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Fíjense, en estos primeros 8 versículos hay varias cosas importantes. Lo primero, habla del Dios de la gloria, que es el autor principal. Lucas toma prestado este título del Salmo 29. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor está sobre las aguas torrenciales, y que nos hace acordar la experiencia de Dios que Israel tuvo durante su peregrinación por el desierto. Busquen Éxodo 16:10, 24, 16, 17. Es el mismo Dios que sus acusadores adoran. Ese Dios de la gloria que ustedes adoran por el Salmo, es este Dios. Esperen que busco el texto y ya se los leo acá de vuelta. Así empezaba el discurso a Esteban. El Dios de la gloria se apareció a nuestros antepasados. ¿Sí? Es ese mismo Dios que ustedes adoran. Luego, cuenta toda la historia de Abraham. Génesis 1, 26, 32. Donde yo puse Carrán, lean Harán. ¿Sí? Pero está interpretando ese texto. La promesa le fue hecha a Abraham itinerante, antes que llegara a la tierra de Canaán y antes que le fuese dada la descendencia. Y Esteban lo llama nuestro padre. Es padre de ustedes y es padre mío también, como creyente cristiano. Abraham sigue siendo nuestro padre en la fe, al igual que ustedes. Según Génesis 11, 26, 32, Abraham nace en Ur, es una antigua ciudad de la Mesopotamia meridional. Después que muere su hermano Aram, parte con su padre Terah, su esposa Sarai y su sobrino Lot. Lot es el hijo de Aram, hacia la tierra de Canaán. Pero se instalan en Harán, es el texto. En Harán muere Terah, y luego de la muerte de Terah, Abraham recibe la orden de ir a Canaán. Y llevan el cuerpo de Terah al lugar donde fue enterrado Abraham, ahí en Canaán. Cuando Abraham llegó a Canaán, el texto decía que ninguna porción de tierra le pertenecía, estaba todo ocupado por cananeos. Por eso ahí Esteban recuerda la promesa que Dios le hace: te daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán, esta tierra ahora, donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Y por primera vez en todo el libro de los Hechos se hace referencia a la promesa de Dios.
Y luego, signo de esa promesa que Dios hace a Abraham es la circuncisión. Que hace Abraham, Abraham le hace a Isaac, Isaac le hace a Jacob y Jacob a los patriarcas. Son hijos en la fe por virtud de la circuncisión de la promesa. Con esto, ya Esteban está diciendo que él no está en contra de la ley. Él mismo está circuncidado, ¿sí? Entonces, él sí entiende y respeta la circuncisión. Y es más, y es virtud a esa circuncisión, signo de esa promesa que Dios hace, que Abraham es padre de todos los creyentes, que Isaac continúa la promesa de Abraham y de Isaac a Jacob y sus hijos. ¿Sí? Entonces, eso lo primero que dice es, no estoy tan en contra de la ley. ¿Vamos bien? Entonces yo con esto llamo a la escucha. Repito, el Dios de la gloria, que se pareció a nuestro antepasado Abraham, nuestro Dios, es el que llamó a Abraham, nuestro padre en la fe. Él hizo la promesa que selló con la ley, con la circuncisión, y virtud. Esa circuncisión es padre de todos los creyentes, también nuestro. ¿Sí? Una vez que hace la llamada a la escucha, Esteban comienza con la historia de la salvación. Habló de Abraham, habló de José, y habló de Abraham, de Isaac, de José, de Isaac y Jacob, y sus 12 hijos, y ahora empieza a hablar de los patriarcas, especialmente de lo que le pasó a José. Dice, los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó en todas sus tribulaciones. Le dio sabiduría y le hizo grato al faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país y lo puso al frente de su casa real. Luego sobrevino una época de hambre y de extrema miseria en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y nuestros padres no tenían qué comer. Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres. Esta fue la primera visita. Cuando llegaron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y el mismo faraón se enteró del origen de José. Por eso el faraón mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, unos 75 personas. Jacob se radicó entonces en Egipto y allí murió, lo mismo que nuestros padres. Sus restos fueron trasladados a Siquem y sepultados en la tumba de Abraham, que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Emor que habitaban en Siquem. Lucas se equivoca el lugar. La tumba no está en Siquem, está en otro lugar, pero bueno, eso se los dejo para otro encuentro. Fíjense, José fue despreciado por sus hermanos. Este desprecio de los hermanos de José se contrapone a la gracia y sabiduría que Dios le da delante del faraón. José es un protegido de Dios. Los propios hermanos de José lo despreciaron. Lo mismo que va a pasar a Jesús. Así José se vuelve imagen de Jesús, no solo por el desprecio y no solo por la protección de Dios, sino por la misericordia que va a tener cuando recibe a sus hermanos cuando van a Egipto en busca de alimento. Contando la historia de José, releyendo el Génesis, la historia de José, Esteban da a entender que Dios va a realizar su obra en sus elegidos, a pesar de los comportamientos irrespetuosos y la oposición que tienen a los enviados, a sus enviados. Eso demostró José.
Fíjense cómo lo está diciendo solapadamente. Hagan lo que hagan, Dios va a realizar historia en esto. Por más que lo quieran detener, me quieran detener, Dios me protege y Dios va a seguir haciendo historia acá, como lo hizo con José. Cuenta la historia de Abraham, cuenta la historia de José que se vuelve modelo y sigue el discurso. Hay una pequeña transición que de la historia de Abraham y José se acerca a la liberación de Egipto. Dice, al acercarse el tiempo en que debía cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, ¿cuál es la promesa? La tierra y la descendencia. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que vino un nuevo rey que no sabía nada acerca de José. Este rey, empleando la astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los obligó a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. Dicha promesa la que Dios se había hecho a Abraham. A pesar de todo, se está a punto de cumplir. Por más que quieran ir contra el espíritu, la promesa de Dios se va a cumplir porque Dios lo prometió. ¿De qué manera? El pueblo crece y se multiplica. Son los descendientes de Jacob y su familia. Es la descendencia que le prometió a Abraham. Hace referencia al maltrato a nuestros padres y en no dejar que los niños vivan. Y eso tiene una referencia a Éxodo 1:10, cuando el faraón manda a matar a todos los primogénitos, que sin embargo, si ven la historia en Éxodo, para que la lean, manda a las parturientas a parir, manda a las matronas, serían, a la casa de las parturientas con la orden. Si es varón, lo matan. Si es mujer, la dejan vivir. Las parturientas llegan, tienen a los hijos, y después le mienten al faraón. Dice, cuando llegamos ya había nacido, ya lo tenían, no pudimos hacer nada. Y no los matan. Y Dios hace su obra y se manifiesta a través de estas parturientas. De vuelta, fíjense cómo es la constante, que por más que el hombre se ponga al espíritu, la fuerza del espíritu se va cumpliendo. Luego de esta pequeña transición pasa la historia de Moisés. Se está por acercar la promesa. Y empieza el tiempo de Moisés. Empieza el éxodo. En ese tiempo nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y al ser abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como su propio hijo. Así, Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Al cumplir 40 años, sintió un vivo deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Y como vio que maltrataban a uno de ellos, salió a su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Moisés pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios, por su intermedio, le daría la salvación. Pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando y trató de reconciliarlos, diciéndoles, ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño? Pero el que maltrataba a su compañero rechazó a Moisés y le dijo, ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir al país de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó maravillado ante tal aparición y al acercarse para ver mejor, oyó la voz del Señor que le decía, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Moisés, atemorizado, no se atrevió a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído sus gritos de dolor y por eso he venido a librarlos. Ahora prepárate, porque he decidido enviarte a Egipto. Y a este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? Dios lo envió como jefe y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Él los liberó, obrando milagros y signos en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, durante 40 años. Y este mismo Moisés dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí, entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Fíjense, estamos en la parte central del discurso y la historia de Moisés. Otro enviado más de Jesús que es rechazado. José, Moisés, y lo que el hombre rechaza, Dios le da la fuerza y lo convierte en agente de salvación y liberación del pueblo. Pero como José nació y fue educado en tierra extranjera. Y fíjense, Esteban dice que Moisés llegó a ser poderoso en palabras y obras. Si van a Lucas 24:19, los discípulos de Maús hablan sobre Jesús y dicen que era poderoso en palabras y obras. Hola Noemí, bienvenida. Disculpen, dije, ahora me Sí. veo. Bien, entonces hacemos eso. José despreciado se convierte en causa de salvación para el pueblo judío. Moisés despreciado rescata al pueblo judío y llega a ser, decíamos, poderoso en palabras y obras como lo fue Jesús. Moisés pensaba que sus hermanos lo iban a comprender y por eso, por su intermedio, iba a dar la salvación. Deja esto claro Esteban ahora, porque un poquito más adelante van a ver que le va a servir para poder explicar la incomprensión por parte del pueblo que tiene hacia él. Si bien está citando la palabra de Dios, el Éxodo, hay veces que lo repite literalmente, hay veces que lo cambia. Acá cambia algo. Ustedes son hermanos, dice el texto Lucas, ¿por qué se hacen daño? El texto de Éxodo en realidad dice: ¿por qué golpeas a tu compañero? Al cambiar esta pregunta, Lucas quiere dejar claro que Moisés es aquel que viene a traer la paz entre los hermanos, entre sus paisanos. Es el pacificador. Hay una diferencia más con el Éxodo. Lucas cuenta que Moisés se va ante la acusación del judío, que dice que vas a hacer lo mismo que le hiciste al egipcio. En Éxodo, en realidad, Moisés se escapa porque tiene miedo al faraón. El faraón se entera de lo que dice, tiene miedo que lo venga a matar. Entonces, por miedo al faraón, se escapa. Acá es por lo que le dice su hermano judío.
para acentuar que se va por el desprecio de sus hermanos Moisés, ¿sí? No por el desprecio o el miedo a un faraón egipcio, sino por el desprecio que sus propios hermanos hicieron, que no comprendieron que él era el enviado de Dios, que él iba a ser ese Salvador. Y fíjense, Esteban deja claro esto ahora sí, porque dice, a este Moisés, repito, al Moisés que sus hermanos despreciaron, Dios lo nombró liberador y redentor del pueblo de los lazos de la esclavitud. Dos títulos que fueron negados por su paisano hebreo. De vuelta, así como José, así como Abraham, así como, sí, como Isaac. A Isaac también le pasó lo mismo. Isaac engañó, perdón, Jacob engañó a Esaú para robar el hijo de Isaac. Jacob engañó a Esaú para cerrar la promesa. A lo que el hombre despreció, Dios lo nombró liberador y redentor. Por eso, Moisés se convierte también en figura y tipo de Jesús, por el desprecio de sus paisanos y por los portentos y milagros que realizó delante del pueblo. Es más, Esteban termina diciendo que Dios enviará un profeta semejante a Moisés. Un profeta que va a ser, el Mesías va a ser un profeta semejante como Moisés. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Pero fíjense que está constante el tema del desprecio del humano. Lo que el humano desprecia, Dios lo convierte en fuerza de salvación. Seguimos adelante. Hay otros versículos de transición. Habló de los patriarcas, llegó a Moisés, está a punto de la promesa. A pesar de todo eso, dice, pero nuestros padres, de vuelta, nuestros padres, no los padres de ustedes, nuestros padres, no solo se negaron a obedecerle a Moisés, a Dios, perdón, sino que lo rechazaron y sintieron una gran nostalgia por Egipto. Por eso dijeron a Aarón, fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. De vuelta, desprecian a Moisés y le piden a Aarón que les haga un ídolo para poder buscar seguridad y protección, porque no saben dónde fue Moisés. El texto solo dice que la ausencia de Moisés provocó, en la ausencia de Moisés, el pueblo cayó en idolatría. Pero no explica por qué, cuál es la razón. Que la negación de Israel por parte de sus paisanos llevara a la idolatría del pueblo. Pero bueno, es una versículo de transición para llegar a la primera diserción de Israel. Entonces, fabricaron un ternero de oro, ofrecieron un sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios durante los 40 años que estuvieron en el desierto? Por el contrario, llevaron consigo la carpa de Moloch y la estrella del dios Refán, esos ídolos que ustedes fabricaron para adorarlos. Por eso, yo los deportaré más allá de Babilonia. ¿Cuál fue la primera disolución del pueblo? La idolatría. Ya desde los orígenes del pueblo como pueblo, los judíos, como pueblo de Dios, ¿no? Los judíos empezaron a errar el camino. Y la consecuencia de esa idolatría terminó en el destierro en Babilonia años después.
Y esto ya estaba predicho por la palabra. Esteban está citando un salmo. Salmo 115, versículos 3 al 8. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de manos de los hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos serán los que lo fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Desde hora cero, el pueblo de Dios comenzó a desviar el camino. Y ya hasta eso está en la palabra. Y dice el texto, pero por eso Dios se apartó y los entregó. El verbo que usa para apartar, estas son cosas que a mí me gustan, se las comento porque a mí me gusta investigar esas cosas y verlas. El verbo que en griego usa es strefo, girarse, ¿sí? Que se puede entender de dos maneras, transitiva o intransitiva. Una de las formas es, Dios se apartó de ellos, del pueblo. Y la otra, Dios convierte a Israel al culto de las milicias celestes, hace que el pueblo se aparte, que va a detallar en los versículos siguientes, por qué se apartó. ¿Sí? Pero fíjense, dejó claro, vamos de cero, vamos siguiendo el pensamiento de Esteban. José fue despreciado por sus hermanos y Dios lo convirtió en una persona sabia, prudente y que liberó a sus hermanos de la hambruna y les dio una tierra. Lo mismo pasó con Moisés, despreciado por sus hermanos, Dios lo convirtió en libertador, un hombre que obró grandes signos y prodigios, como obrará Jesús. Y de hecho, Jesús iba a ser un profeta como lo fue Moisés. Y ahora empieza a hablar del pueblo de Dios. Ya de los principios el pueblo de Dios empezó a errar el camino. Y por eso se mereció el destierro en Babilonia. Contando la historia, obviamente, Esteban, ¿qué está haciendo? Está acusando a los dirigentes judíos. Ustedes son como esos hermanos que desprecian a los enviados de Dios. Me están despreciando a mí. Yo soy enviado de Dios. Y sigue siendo parte del pueblo de Israel que sigue equivocando el camino, que está matando a los profetas que Dios manda y buscan ídolos y se forman ídolos. La primera distracción entonces del pueblo fue la idolatría. ¿Cuál fue la segunda? Sigue el discurso de Esteban. En el desierto, nuestros padres tenían la morada del testimonio. Así lo había dispuesto Dios cuando ordenó a Moisés que le hiciera conforme al modelo que había visto. Nuestros padres recibieron como herencia esta morada y bajo la guía de Josué lo introdujeron en el país conquistado a los pueblos que Dios iba expulsando a su paso. Así fue hasta el tiempo de David. Dios habitó en esa tienda del testimonio, en esa morada del testimonio, que él mismo se construyó para él. David, que gozó del favor de Dios, le pidió la gracia de construir una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Se te corta el audio, Gabriel. Me acerco un poquito. ¿Ahí va mejor? Sí. Bien. Mi conexión está inestable, me dice, así que avísenme, se corta de vuelta, ¿sí? Les decía, O sea David que que estamos gozó del como, favor de Dios, estamos como el dólar, inestable. sí, fluctuante. David que gozó del favor de Dios, le pidió la gracia de construir una morada, decía, para el Dios de Jacob. Pero no fue David que le construyó la morada, sino que fue Salomón. Si bien, dice, esto es importante,
Es cierto que el Altísimo no habita en casas hechas por manos del hombre. Así lo dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué casa me edificarán ustedes? Dice el Señor. ¿O dónde podrá estar mi lugar de reposo? ¿No fueron acaso mis manos las que hicieron todas las cosas? Y acá está la segunda diserción de Israel. ¿Cuál es? Dios se había construido para hacer un tabernáculo que le había dado al pueblo por medio de Moisés. El pueblo la cambió por una construcción humana, el templo. Acá está la crítica vedada al templo. Es en Éxodo 25, versículos 49 y 40, donde Dios le da las instrucciones a Moisés para que construya la morada, la tienda del testimonio. Para Esteban, esa tienda había sido creada por Dios y no por manos humanas. Y había sido construida según un modelo celeste. Por eso esa tienda del testimonio, esa morada del testimonio, era signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Y qué había dentro de la tienda? El arca de la alianza. Y esa tienda era un tabernáculo portátil, por lo tanto no estaba ligado a ningún lugar físico. Y acompañó al pueblo durante toda la conquista de la tierra prometida, guiada por Josué. David llevó a Jerusalén este arca, esta tienda del encuentro, a un lugar que él mismo había armado para ella. Acá tenemos el famoso texto de 2 Samuel 7, 1, 16. La consulta que hace David a Natán para construirle una casa a Dios en Jerusalén. Les resumo, Dios le dice que no, que él le va a dar la casa a David, no David a él. El texto juega con la palabra casa. En los dos primeros versículos significa palacio. David le quiere construir un palacio a Jesús. A Dios, perdón. En los versículos 7, perdón, los versículos 7 y 13, 7 al 13, significa templo, casa de Dios. David quiere construirle la casa de Dios. Y los versículos 11 al 16, dinastía. La casa que David quería hacerle a Dios, Dios se la hace a David. Le da una dinastía. Sobre ti, de tu descendencia, nacerá el Mesías. Y su reino será eterno y todo lo que ustedes quieran. Pero, del deseo que tenía David para Dios, Dios le dice, no, vos no me construyas a mí una casa. Yo te hago tu casa. Yo construyo en vos mi dinastía. Por eso que Salomón finalmente haya construido el templo, significa que Salomón cambió la morada celestial, la morada que Dios quiere, por una morada humana. Un templo hecho por manos humanas en el cual Dios no habita, porque Dios no habita en cosas hechas por el hombre, habita en el cielo. Esa fue la segunda diserción, y aquí está la segunda crítica, es decir, la crítica al templo. En el templo Dios no habita. ¿Dónde habita Dios para Esteban? En Jesucristo, en el Mesías. Y acá viene la conclusión de todo el discurso. Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Ya lo dejó claro antes, acá lo dice explícitamente. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieron? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Acá viene la denuncia explícita de Esteban
a las autoridades judías, a los judíos en general. ¿Cuál es la acusación? Se siguen resistiendo al Espíritu igualito que sus antepasados. Y por eso mataron a Jesús, el justo, que ya lo anunció Isaías. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Entonces, él se volvió su enemigo y combatió contra ellos. Esteban los llama de hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Están igual que el pueblo de Israel que le pidió a Aarón construirse ídolos porque Moisés no sabía dónde estaba y parecía que se había ido. Ustedes que recibieron la ley por medio del ángel, valoriza la ley, no la están cumpliendo. Se enorgullecen de ser fieles a una ley mosaica que en realidad no están cumpliendo. Es un falso orgullo lo que ustedes tienen, porque la ley de Dios no la están cumpliendo. Entonces, Esteban, haciendo una reseña de la historia de Israel, exaltando a los patriarcas Abraham, José, y enfatizando el rol de Moisés y la ley transmitida por él, hace una acusación al pueblo de Israel, revaloriza la ley y también, sí, hay una crítica reservada al templo y al culto ligado a él. Dios no habita en templos creados por manos humanas, sino que él habita en el cielo. Donde la tierra es el estrado de sus pies. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Y pegado al discurso de Esteban, no se durmieron, ¿no? ¿Están despiertos? Sí. Bien. Viene la muerte de Esteban, en la cual vemos que en ningún momento él se va a defender o responder a falsas acusaciones. En lugar de esto, tiene una visión de Cristo resucitado y da testimonio de eso. Y es lo que desencadena la ira del Sanedrín y la lapidación. El texto continúa. No les cuento por qué, les expliqué el discurso y lo uní al martirio de Esteban. El texto del martirio de la muerte de Esteban dice así. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esto es el discurso con la acusación. Ustedes que se jactan de tener la ley de Moisés, recibida de los ángeles, no la están cumpliendo. Y se han construido un templo en el cual Dios no habita. Ante el enfurecimiento de los dirigentes judíos, dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, como Moisés, y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. El decir esto, expiró. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Fíjense, lo primero que dice es,
La reacción del Sanedrín frente al discurso de Esteban es enfurecerse. Lo mismo que había pasado con Pedro y los dirigentes judíos. Cuando se enteraron lo que Pedro y Juan habían hecho y escaparon de la cárcel, dice que en 5:33 los sumos sacerdotes y los fariseos se enfurecieron contra los apóstoles, perdón, no solo contra Pedro, contra los apóstoles, por todas las cosas que estaban haciendo y diciendo. Y lo que les enfurece es el discurso de Esteban, la denuncia y la argumentación que usa para denunciar. Ese es el motivo del enfurecimiento. Dice el texto que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Igual que Pedro en Hechos 4:8, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y es porque está lleno del Espíritu Santo que puede contemplar la gloria de Dios y a su vez tiene la fuerza de afrontar su propio martirio. El Espíritu está con Esteban y no contra él. Por eso, el verdadero lugar de la inhabitación de Dios es el cielo. Está con Esteban y lo que ve Esteban es una visión del cielo abierto y del Hijo del Hombre al pie a la derecha de Dios. Ese es el lugar donde habita Dios. Y está junto a Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban está con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Esteban ve? A Cristo resucitado ocupando un lugar de honor. Sentarse a la derecha es un puesto protocolar, es un puesto de honor. Y esto nos hace recordar un texto del Evangelio de Lucas, 22:69. Pero en adelante, Jesús ante el Sanedrín, ¿sí? Nos vemos, Marta. Decía, Jesús, dando testimonio en su juicio, dice, pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Esteban ve al Hijo de Dios sentado, al Hijo del Hombre, perdón, de pie a la derecha de Dios. Y esto que ve Esteban y que Jesús pronuncia en su propio juicio es una cita explícita de Daniel 7:13. Yo estaba mirando, dice Daniel, en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Ese hijo de hombre que Daniel ve es Jesús, el cual Esteban está ahora contemplando, parado a la diestra de Dios. Claro, cuando Esteban ve esto y dice esto, vociferan, gritan, en realidad y se tapan los oídos. Y se abalanzan sobre él como un solo hombre. Se le van todos al humo arriba. ¿Por qué? Porque piensan que no solo que Esteban esté mintiendo, también está blasfemando. Está usando el nombre de Dios que no debe. Por eso se van sobre él, lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean. Si leemos Levítico 24, 11-14, dice, el hijo de la israelita blasfemó contra el nombre es Dios, Hashem, pronunciando una maldición. Entonces lo llevaron ante Moisés, su madre se llamaba Selomit, hija de Dibrí, y era de la tribu de Dan. Y el hombre fue puesto bajo custodia hasta tanto se pudiera tomar una decisión en virtud del oráculo del Señor. El Señor dijo a Moisés, saca el blasfemo fuera del campamento, que todos los que lo oyeron pongan los mantos sobre su cabeza y que toda la comunidad lo mate a pedradas. Se apedreaba a la gente fuera de la ciudad. Entonces por eso los llevan fuera de la ciudad, ¿sí? Porque por el Levítico y por Deuteronomio también estas condenas se aplicaban fuera de las murallas
de la ciudad. Pero acá dice algo más lindo, no es que lo llevaron, lo arrastraron. Significa que esta muerte no está autorizada, más que una muerte es un linchamiento, lo están linchando, no un juicio contra Esteban, no un veredicto oficial que manda a apedrearlo. De la bronca de escuchar lo que escucharon, se abalanzan y por la ira lo arrastran fuera de la ciudad y lo apedrean. Dice que los testigos se quitaron los mantos. ¿Quiénes son los testigos? Los que han escuchado el testimonio de Esteban y ahora lo apedrean. Esto también está en la ley, en Deuteronomio 17, que dice que los testigos serán los primeros en levantar la mano contra él para hacerlo morir, y después todo el pueblo hará lo mismo. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Son los testigos los que comienzan a apedrearlo, ¿sí? Y hablan que los testigos se quitaron el manto y se lo confiaron a un tal Saulo. Quitarse el manto es un gesto simbólico que los primeros cristianos habían hecho cuando vendieron todos sus bienes y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Acá ponen sus mantos a los pies de Saulo. Significa que conocían a Saulo. Probablemente Saulo, Pablo, futuro Pablo de Tarso, frecuentaba la sinagoga de los libertos y era ciudadano romano. Entonces por eso era una persona conocida y por eso los testigos pusieron los mantos a los pies de Saulo. ¿Bien? Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dice Lucas 23:46. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Que a su vez, esta frase dicha Jesús se basa en el Salmo 31:6. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Pero Esteban no se encomienda al Padre, se encomienda a Jesús. Señor Jesús, dice. Por eso Esteban está reconociendo que su propio destino es estar junto al Jesús resucitado que está sentado, que está de pie a la derecha de Dios. Ese es su destino. Así como Jesús entregó su espíritu a Dios, ahora Esteban se lo entrega al Señor Jesús, glorificado y sentado a la derecha de Dios Padre. Y parado, perdón. No sé cómo hizo, pero en mitad de los piedrazos se arrodilló y dijo en voz alta: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Dice Lucas, y el decir esto expiró. Dice Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándola entre ellos. Como Jesús también pide perdón por sus verdugos. Resumiendo, y acá les uno en la muerte de Esteban al testimonio que dio ante el discurso de Esteban. El martirio de Esteban es un verdadero linchamiento, lo linchan por ira, por bronca. Y la visión que Lucas pone en labios de Esteban es una verdadera interpretación del discurso que Esteban acaba de tener. El Dios trascendente no está en el templo, está en el cielo, a la diestra del Padre, parado, y no en templos hechos por manos de hombres. Es la confirmación de la crítica al templo que hizo Esteban en el discurso. Hay otra cosa, Esteban no pertenece al grupo de los 12.
Sin embargo, es el primero en dar testimonio, es el que da ahora testimonio de Cristo resucitado, y que cumple lo que dice Lucas 24, 47, 48. Jesús da este mandato a los 12. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes, dice los apóstoles, dice ustedes, son testigos de todo esto. Ese ustedes son un poquito antes, al comienzo del texto, del 24, afirman que los 12 estaban junto a otros discípulos. Entonces, ese ustedes era para los 12 y para el resto de los discípulos. Dentro de ese resto estaba Esteban. Entonces, ese mandato de anunciar y ser testigos también fue para Esteban, y es lo que se estaba cumpliendo en esto. Esteban estaba haciendo testimonio de Cristo resucitado. ¿Y por qué se lo lapida? Porque era la pena que el Antiguo Testamento, específicamente Levítico 24, pedía para los blasfemos. Se los leo, espere que lo busco. (11:16) yo se lo leí. Es el hijo de la viuda que es blasfemo, que lo mandan fuera, que lo juzgue Moisés, lo mandan fuera de la ciudad porque lo van a apedrear. Y el 23 remata diciendo: después de hablar así Moisés a los israelitas, llevaron a los blasfemos fuera del campamento y lo apedrearon. Los israelitas hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. El castigo a la blasfemia era el morir apedreado. Por eso lo linchan a Esteban. Y lo más importante es que en el plano literario, en la redacción, en el contar lo que pasó a Esteban, Lucas, a propósito, trazó un paralelismo entre el martirio de Esteban, y la muerte de Jesús. Después le corrijo a Esteban, me queda Estefano de cuando lo estudié en Italia. De Esteban y Jesús. Primero, en Hechos, Esteban da un grito. Dice, después poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. En Lucas, Jesús también da un grito. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban ve al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. De pie, perdón, a la derecha de Dios. Jesús anuncia que en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso. Esteban en Hechos reza por sus opresores. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Jesús también reza por sus opresores. Lucas 23. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por último, ambos expiran, exhalan el último soplo. Al decir esto, Esteban expiró, dice Hechos 7, Lucas 23, y diciendo esto Jesús expiró. Hay una intención explícita de Lucas de igualar el martirio de Esteban al martirio de Jesús. ¿Siguen despiertos? Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, repito, porque la base de que le entre la repetición. ¿Sí? Lo constante de Esteban. Las personas que ustedes rechazaron, que los judíos rechazaron, Dios los nombró de sabiduría y poder. El templo que ustedes tienen, la ley es buena, porque no dije nada contra la ley. Lo que pasa es que ustedes no cumplen la ley de Dios, cumplen sus propias leyes. Empezando porque el templo que hicieron, en ese templo Dios no habita, porque Dios ya se construyó su templo y Dios está a la diestra del Padre y se manifiesta en Jesús. No está en el templo,
está en Jesús. Y así, y ustedes siguen como ese pueblo rebelde que buscaba caminar desde el principio, que empezó a buscar ídolos. Ustedes siguen buscando ídolos. Siguen falsas promesas. La ley es su propio ídolo. Porque a mí, que soy el enviado de Dios, me están despreciando como expresaron a Jesús, como expresaron a Moisés, como expresaron a José. Y el discípulo está llamado a vivir la vida de su jefe, el martirio. Los relatos de martirio son lindos relatos, aunque cueste, para pensar en nuestro propio martirio, nuestro propio dar la vida por Jesús. No por ahí literalmente. Si alguno se anima a pedir derramar su sangre por Jesús, anímese, pídalo, pero digo, pero día a día también tenemos pequeños martirios que tenemos que morir a nosotros. También estamos por bautismo, vamos a ser profetas, sacerdotes y reyes. Y profetas implica también el anuncio y el vivir, anunciar con gestos y con palabras. Los gestos también implican gestos martiriales. Muy bien. Los últimos minutos, como siempre, escucho lo que quieran preguntar. Algunas preguntas. Ecos, pensamientos, son todos válidos. Se me secó la voz a mí de hablar, así que hablen ustedes. La garganta, no la voz. A ver que se pueda. Los dejé así contemplando, muy bien. Elevados. Están contemplando al Hijo del Hombre parado a la derecha de Dios, me parece. Tengo una pregunta, por favor. Dale, Alejandro. Había escuchado, no sé si es correcto, por eso lo quiero consultar, que lo que escandaliza a los sumos sacerdotes o al Sanedrín con respecto a la visión de Esteban cuando el cielo se abre y lo ve a Jesús a la derecha del Padre, ¿no? Que para ellos lo único que podía estar a la derecha del Padre era la ley. ¿Es así? Sí. ¿Cómo Jesús que ellos mataron, que era un blasfemo, va a estar sentado? Parte de la derecha es un lugar de honor. Claro. De vuelta, lo que ustedes mataron, él lo ve sentado, nos está faltando el respeto. ¿Está el lugar, Dios les dio un lugar de honor? No. Si no cumplió la ley, nosotros somos los observantes, él no lo era. ¿Cómo va a tener un lugar de honor frente de caras a Dios? Sí. Por eso la ira es fuerte. Tuvieron ira. Se le fueron arriba al humo, ¿no? Todos juntos. Gracias. Lo que es ahí el peligro del otro lado, ¿no? Del fanatismo. O sea, como el fanatismo por algo que es una mediación nada más, que pueda llegar a ser la ley, o la Torá, como dice el fan, o lo que fuere, como el fanatismo lleva a perder la razón, ¿no? Y despreciar algo mucho más sagrado que es la vida a una simple mediación, ¿no? Sea la Torá o lo que sea. Y eso me parece a mí que es lo que genera el martirio. El fanatismo, el miedo a perder el poder, el miedo a perder autoridad y todo eso en el conjunto se hace que uno atente contra lo más sagrado que es el hermano, ¿no? El fanatismo. ¿Por qué el énfasis en que Jesús está de pie y no sentado a la derecha? Porque no está vencido.
Está de pie erguido. De pie da fortaleza, no está ni sentado, ni está de pie. Como María al pie de la cruz. De pie. No lo derribaron. Y otra pregunta. La idea del templo, ¿no? Que Dios en el cielo, ¿no? En el templo hecho por manos humanas. ¿Qué pasa con nuestras iglesias? ¿No es la casa de Dios? La presencia de Dios en la iglesia no está por el lugar, está por la presencia de Jesús en el sacramentado, que es diferente. No es el lugar lo que determina la presencia, es la presencia especial de Jesús en Eucaristía. Yo no voy a adorar el lugar, voy a adorar la Eucaristía. Eso es lo que hace el lugar sagrado. Estamos nosotros, donde dos o más se reúnen, es esto y yo. Es eso lo que da sacralidad al lugar. Sin todo eso, la iglesia es una habitación, nada más. Dios está en todos lados, lo encontrás en el hermano, lo encontrás en la naturaleza, lo encontrás en tu interior, lo encontrás por todos lados. De forma especial y única es la Eucaristía, pero no está restringido al templo. Para los judíos estaba solo en el templo. Yo quería rezar, tenía que ir al templo. Los cristianos adoramos, somos adoradores en espíritu y en verdad. No estamos ceñidos a un lugar. De hecho, podemos rezar juntos por acá también, si queremos. Gracias, Gabriel. Pero para los judíos sí era muy importante el lugar. De hecho, ¿saben algo? Si van a Jerusalén, ¿alguno fue a Jerusalén alguna vez? Bien. ¿Vieron la explanada del templo? Suben, pueden entrar, los visitan, está la... Ay, me sale la ermita, ¿no? El templo musulmán, ¿cómo se llama Mezquita. La mezquita, gracias. Me salía la mezquina, no es mezquina, era la mezquita. Está la mezquita. Un judío no entra ahí. No porque está la mezquita, sino porque en alguno de esos lugares estuvo el Sancta Sanctorum, estuvo el templo, que no puede ser pisado por ninguna persona solo por el sumo sacerdote. Entonces, como no saben bien el lugar donde estuvo ubicado, en la explanada no entran, llegan hasta la puerta. Para no pisar ese lugar santo. Está muy al lugar, por eso Esteban dice claro, no está en el templo. Está en la gloria el templo celeste, de pie a la derecha de Dios. Ahí está ese santuario. No está Jesús ahora, ese Jesús que ustedes mataron. Llegó a nosotros. A veces hacemos demasiado énfasis. A ver, yo me río y dice, ay padre, ¿cómo mejoró usted la iglesia? Por ahí cambiaste una pared, pintaste. Y para muchos eso mejora la iglesia. No, mejorar la iglesia es que es una comunidad más creyente y más comprometida, más allá del edificio. O vamos a la iglesia o vamos a ese lugar. No, no es el lugar. Es la comunidad de creyentes. El bautismo, cuando damos la bienvenida a la iglesia, al bautizado, le estamos dando la bienvenida no a un lugar, sino a una comunidad de creyentes. ¿Sí? Entonces, eso es importante, claro. Por eso Dios no está en ese lugar. Bien. Los dejé callados a todos. Madre de Dios. No, lo que decís está bien, pero también uno necesita, ¿no?, estar en la iglesia. O sea, el silencio, adorar. Bien.
Por eso, cuando la semana que viene a alguno le surge alguna duda, comenzamos con las dudas, no hay problema. Mira, vi esto, reví el otro, me pareció esto, eso sí. Me pasó esto y lo hablamos, no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Les debo el de Santiago, se los paso en la semana. ¿Sí? Lo hago rápido y se los paso en la semana. Bien, José Luis, ¿Cómo? Sí, ¿estamos bien? Ya terminé por mi son parte las, entonces. a ver, porque yo estaba escuchando ahí. 19:20, sí, sí, digamos, sí. Si vos querés cerrar con algo más, bueno, Yo tengo, bueno, pero no quiero otra cosa que pueden ver. El martirio no se busca, esto de inmolarse por Dios no existe. No es de Dios. Dios no nos pide que nos matemos, que nos inmolemos por Él. Esteban Esteban aceptó el juicio del ser humano. A ver, Esteban, lo que le estaba haciendo el ser humano, lo interpretó desde, lo que lo interpreta desde la vida de Dios, lo acepta desde ahí, pero no lo busca. O sea, Dios jamás va a pedir, sí, Alicia. Alicia que desmuteate. El micrófono, abrite, Alicia, no te escuchamos. No, el micrófono, Alicia, El micrófono, Alicia, prende porque no se escucha nada. tenés apagado el micrófono. Eso. ¿Ahora Ahí se está. escucha? Ahora se escucha. No, quería preguntar, porque vos en uno de los, cuando se hace un resumen, dice, Esteban reconoce a Cristo o a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Cristo? Esteban reconoce a Cristo a la derecha de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Cristo? Y además porque también hay una presencia de Saulo y Pablo. Yo te digo porque hay unos comentarios respecto de la aparición de Cristo y no de Jesús actuales, y después la presencia de Pablo, que sería la iglesia actual. Esto Claro. es la pregunta, ¿viste? Bien. Ahora que ahí me hablo. Jesús hace referencia a la persona, al ser humano. Cristo en realidad es un título, no es un nombre. Cristo significa ungido. ¿Sí? El Cristo es el Jesús glorificado. El Cristo es el Jesús resucitado. Claro. El ungido de Dios. Cristo es ungido. Ungido es Mesías. Es la misma palabra. Mesías, Cristo. Ungido. Cuando se habla de Cristo, se habla de Jesús glorioso, habitualmente. Ese es el Cristo. Bueno, listo entonces, Alicia. ¿Está bien, Alicia? Sí. Porque lo que vos me contás, hay millones de libros escritos sobre el Cristo. Millones, por eso, ya sé, por eso. Básicamente, el Cristo es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Y es un título. En la Biblia tenés como un nombre, Jesucristo, pero en realidad es un título, la traducción. Jesús el Cristo. El Mesías, Bueno, el ungido. entonces quedamos en la próxima semana que tenemos el La otro próxima encuentro. semana. Sí, ¿cómo, Alicia? No, está bien. Sí, la próxima semana es. Listo, está bien. Sí, 21. No, perdón, 22. 22. Y 22. ese día cerramos. Recuerden que el 29 Ah. no tenemos, pues tiene 5 martes, así que nosotros mantenemos los 4 martes. Así que el 29 tenemos Tengo que hacer los ñoquis, así que no. Claro, sí, de ñoquis. Exacto. Bueno. Abrazo grande, gente. Gracias. Gracias, un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Muy bueno.